Bueno, dándoles la bienvenida a todos, vamos a empezar. El tema era el mundo cambia cuando yo cambio. Y se me fue el nombre en este instante, el hindú, hombre, ¿cómo es que se llama él, que es tan famoso? Se me fue el nombre. Deepak Chopra. No. ¿Dalai Lama? ¿Ah? Un hindú. ¿Dalai Lama? No, Gandhi. Gandhi. Tú quieres ver un cambio en el mundo, cambia tú. Si quieres que el mundo cambie, cambia tú. Y realmente, pues son como apreciaciones de ver la vida, ¿no? De que uno piensa que nuestra realidad está cambiando cuando hay un cambio en nosotros. Pero en realidad, ¿qué es lo que cambia? Si simplemente lo que cambia es la percepción de lo que yo veía. Porque yo tenía una realidad que estaba basada simplemente en un pensamiento. Que esa realidad solo existía en mi mente. Donde el mundo como tal no ha tenido un cambio, pero al yo tener otra perspectiva de lo que estoy viendo, veo como si existiera un mundo diferente. Pero en realidad hay un cambio. Es más, en realidad algo ha cambiado en mí. A diferencia de que sea una manera diferente de ver un mismo pensamiento. Por ejemplo, hay una frase que dice que lo único que no cambia es la ley del cambio, que dice que todo cambia. Eso es lo único que no cambia, la ley del cambio. Pero es un planteamiento interesante si realmente existe un cambio entre nosotros. Y si, como hemos estado estudiando últimamente, yo no tengo el control directo de los pensamientos que me llegan, porque son pensamientos que llegan de la no forma. ¿Qué realmente ha cambiado en mí fuera de una percepción? Entonces podemos decir, como decía Signy Bank, estás a un pensamiento de que el mundo sea diferente. Estás a un pensamiento de que algo cambie. Pero realmente hay un cambio, porque toda la estructura mía sigue siendo la misma. Ahora lo que está sucediendo es que la forma como veo el pensamiento o el no creerle al pensamiento o el vivirlo de una manera diferente hace que todo para mí sea diferente. Eso me encaja. Yo llevo muchos años escuchando de que el mundo es una ilusión total.
Y yo vine a entender eso de que no vivimos una realidad ahora con los tres principios. Porque lo que para uno era realidad con simplemente cambiar un pensamiento, totalmente desaparece. Yo me acuerdo una experiencia que tuve con mi hermano, de tener un disgusto con él. Y que normalmente después del disgusto quedaba esa sensación de malestar, esa sensación de estar uno, porque no le dije esto, porque no pasó esto, porque no pasó aquello. Y como ya había empezado en los tres principios, tuve la experiencia de vivir una tranquilidad, una paz que no eran comunes. Y ahí fue cuando vine a entender yo de que el mundo era una ilusión, porque yo me creé el problema de la nada. Y de la nada el problema se desapareció. En otras palabras, el problema nunca existió. Solo existió en mi mente. Entonces, Pero mira, ¿qué cambio? Una ¿Sí? cosa, Rubén. Sí. ¿Existió en tu mente y en la mente del otro? ¿O no? ¿O cómo? Existe en la mente del otro si el otro también ve en la situación un problema. Claro. Pero en este caso específico, curiosamente, mi hermano era una persona muy tranquila y como que el mundo le pasa por el lado y él no se, o no se entera o no sé qué. Pero es que es interesante porque ¿qué realidad había y qué realidad desapareció? O sea, ¿qué cambió? Hubo una situación, un disgusto, y cada cual tiene una interpretación de ese disgusto, cada cual lo define como una realidad. El disgusto, ¿en dónde está el disgusto? Pues el disgusto está en el ego, ¿no? El ego que siempre quiere tener razón. Pero claro, cuando tenemos el entendimiento de que todo está en nuestra mente y que nosotros con el pensamiento podemos vivir una película, ¿no? Una situación, o podemos cambiarla solo con darnos cuenta. Pero el tema, yo lo que veo ahí, por ejemplo, son los egos, el ego. Que el ego no tiene nada que ver con es otra cosa, ¿no? La mente es una cosa, el ego es otra, y el ego es el que siempre quiere tener razón, siempre quiere estar ahí, ¿no? Muy bien. Y por eso suceden las cosas que suceden, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una desavenencia, cuando hay un problema, normalmente es el ego. El ego el que hace que la otra persona no quiera ver o que se haga una película. Pero si no entra el ego y nada más que te das cuenta, ¿no? De que son pensamientos y como bien decías tú antes, no es real, es simplemente una película que te haces, lógicamente ahí te das cuenta que no existía nada, o sea, que no existe ningún problema. No sé si... Sí, pero yo estoy de acuerdo que es el ego el que está involucrado en todo eso. Pero estamos hablando del cambio. El cambio. ¿Y qué cambia? ¿Cambia el ego? No, ahí cambia el ¿Cambia entendimiento. la realidad? ¿Cambia la percepción? Cambia el ¿O el entendimiento es el que cambia la realidad? Claro, es el entendimiento. Yo, para mí, lo que estoy experimentando conmigo y con los demás es el entendimiento.
sea, cuando uno entiende cómo funciona nuestra mente a través de los pensamientos, cómo funciona, ahí es cuando empiezas a darte cuenta. Y cuando te das cuenta es cuando empiezas a cambiar. Cambia tu realidad. Ahí empieza el cambio, ¿no? Por eso este coaching es tan efectivo. Porque se trata de un entendimiento y de darte cuenta de que... ¿Existen realidades o existen No, ilusiones? No, ilusiones. No es real, nada es real. Es todo ilusión. O sea, vamos, eso, yo tampoco he profundizado mucho en eso, pero yo sé que yo también hace mucho tiempo que hay muchos maestros espirituales que lo dicen. El mundo es una ilusión. Nada es real. Así que... Y tiene que ver con eso. Claro. Entonces, en realidad, cuando yo cambio, mi cambio no cambia el mundo. Porque No. el mundo es ilusorio. Claro. O sea que esto Lo único que cambia es la ilusión. Es muy profundo esto, o sea, sabemos, pero en el fondo en el fondo uno se lo cree que es una ilusión, porque lo vemos tan real, lo sentimos tan real, como dices ahora, ¿cómo me puedes decir que esto no existe y que el otro no existe? Si yo lo estoy viendo. ¿Tú te crees la ilusión o te crees la realidad? Es que yo me creo más la realidad, aunque sé que efectivamente, es que es muy, es para hablar largo y tendido sobre este tema, hasta llegar a comprender, no tanto a comprenderlo, sino a darte cuenta de que efectivamente no es real, y que este mundo es una ilusión. Cuando lo vemos todo tan físico. Exacto. Es que nos enseñaron a que viéramos el mundo bajo la física. Es decir, esto yo lo puedo tocar. Claro. Y esto es lo que yo defino como real. Claro. Porque existe. Pero resulta que viene alguien, mete la mano aquí, lo traspasa. Traspasa esto, pasa la mano por ahí. Y a mí me dice la física que eso es imposible porque esto es sólido. Y la mano es sólida, esto es sólido, luego no puede penetrar. Pero la física cuántica dice, si esto es lo único que está lleno de huecos. Claro. Lo único que tiene son llenos de huecos. Luego por ahí puede pasar cualquier cosa. Y hay demostraciones de que esto es totalmente traspasable. De hecho, pues dentro de los ilusores, pues no, es que no me gusta que hacen ver que algo se traspasa. En otras palabras, como todo en el universo es energía, la energía, esto como energía, lo único que tiene es una condensación. Y hay gente que tiene la capacidad de vencer esa condensación y atravesarlo. O sea, que el problema de lo que nosotros vemos como realidad, de lo que nos enseñaron a que era una realidad, es totalmente
una manera de ver las cosas. Porque una persona que tenga la capacidad de modificar la energía, y somos capaces de eso, puede hacer cosas totalmente ilusorias para nosotros. De hecho, por ejemplo, yo les voy a narrar una experiencia de ir caminando con una persona y tener vamos a decir, un techo a 60 metros de distancia. Y la persona que va al lado mío, en un segundo, se desaparece y está montado en el techo a 60 metros. A ver, o sea, yo me perdí ahí en esa historia, como está... ¿Tú tuviste una experiencia de... ¿Te importa volverla a repetir? ¿Eso fue una experiencia que tú viviste? Sí. O sea, lo que estoy tratando de hacerles notar es la capacidad que tiene una persona de manipular la energía. Sí. Y de hacer cosas que para uno son totalmente ilusorias. Sí. Entonces, la persona va caminando al lado mío, Sí. a 60 metros hay un techo, y en un segundo esa persona estaba encima del techo y dejó de estar al lado mío. Yo caminé 10 pasos y volvió y estaba caminando al lado mío. ¿Pero eso fue así o tú lo viste así? No, yo lo viví así. Lo viviste así, pero ¿fue real o no? Para mí fue real, porque para mí él estaba a mi lado, se paró encima del techo, se rió y después se hizo al lado mío. Yo le dije, ¿cómo hiciste eso? Y me dijo, algún día lo aprenderás. Eso es el desdoblamiento, ¿eh? Desdoblamiento, no sabes. No, para mí el desdoblamiento es otra cosa. Yo practiqué el desdoblamiento en una época y es otra cosa. Pero, porque el desdoblamiento es lo que, muy bueno que lo hayan mencionado, porque Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos, hablando de la capacidad que tiene el ser humano de imaginarse, habla específicamente como de desdoblarse y uno, como salirse de uno del cuerpo y observarse desde arriba, que es lo que Marina llama una metaexperiencia. Pero a lo que quiero llegar es al ejemplo, o sea, yo por mucho que meta el dedo aquí, no soy capaz de traspasar, no soy capaz de traspasarlo. Pero viene alguien que sabe el manejo de la energía y sabe cómo es esto, y viene y mete la mano y atraviesa el teléfono, y al teléfono no le pasa nada y a la mano de él tampoco le pasa nada. Ya, pero esos son personas que tienen muy trabajado el tema de creerse realmente que nada es, que todo es energía y que somos millones y millones y millones de partículas y que nosotros lo vemos sólido y que no traspasa, pero esas personas tienen trabajado a nivel mental, ¿no? A nivel mental, algo como para que sean capaces de hacer eso. Ok, pero para que tratemos de enfocarnos bien en el tema, estamos hablando de que si yo quiero ver un cambio en el mundo, pues debo cambiar yo. Claro, por supuesto. Y el planteamiento es, ¿realmente hay un cambio en algo? ¿O qué es lo que cambia?
Yo personalmente, yo creo que cada vez que vamos entendiendo las cosas, sí vamos cambiando en algo, nuestra forma de actuar. Porque, por ejemplo, si antes yo escuchaba que hablaban de mí y, y me molestaba, me enojaba y podía ponerme a discutir con esa persona o tratarla mal o mandarle sacando, bueno, esos son extremos, ¿no? O si es un problema de hogar, una discusión, una lanzadera de platos que lo he llegado. Y cuando uno tiene este entendimiento, por ejemplo, la actitud de uno va cambiando. Ya sabe que el enganche es mío, que la otra persona no es culpable, uno empieza a tratar de mejor forma a los hijos, uno está más feliz, ya no llega a esos extremos de estar molesto por nada o porque he escuchado algo o pensar que las circunstancias nos afectan, porque en otro tiempo cuando escuchaba algo, cuando uno piensa que le afecta, uno se siente afectado, porque actúa de esa forma, porque se mete tanto y uno siente esa reacción dentro de uno. Entonces uno sufre ese malestar, que ahora nos puede pasar eso, pero en menos porcentaje, porque nosotros un momento ya nos damos cuenta y esto se va haciendo cada vez más rápido tal vez. Y otras veces ya no caemos en la misma red. Yo lo siento así, uno ya no cae en la misma red, porque yo sí me recuerdo de aquí a 5 años atrás, yo era terrible. Y a verme esa Carmita de allá acá, yo digo, en realidad sí hay un cambio, sí hay un cambio. Y como decíamos antes, ¿no? Es como también como uno se siente, eso uno transmite a las otras personas. Y las otras personas también se sienten en bienestar. Tal vez es de esta forma podemos verlos si hablamos, no he entendido muy bien a qué nos referimos cuando hablamos del mundo. Si nos referimos a las personas que nos rodean, nos referimos al mundo en sí, no sé, esa parte no la tengo bastante clara, pero si es refiriéndonos a las personas que están en nuestro entorno, sí, nosotros transmitimos. Si nosotros estamos en bienestar, eso transmitimos. Porque la forma como nosotros hablamos, eso uno transmite. Y a veces mismo que uno no hable, esa energía le transmitimos a la otra persona. Yo eso tengo como experiencia de haber entrado en algún lugar y transmitir a las otras personas como yo me sentí. Si yo me siento molesta, si yo me siento triste, es una cosa que contagia. Aunque uno no se dé cuenta. Es que mira, Carmita, a mí estoy escuchándote y a mí lo que me llega es, por ejemplo, que en cuanto entendemos, ¿no? Como gracias a este coaching de los 3 principios hemos entendido algo que realmente está ahí y que en teoría lo sabíamos, pero que no, yo por lo menos puedo hablar de mí, ¿no? Pero no lo sabía, pero no lo entendía, no lo notaba. O no lo experimentaba, y ahora que lo entiendo, lo noto y lo experimento, me doy cuenta de que yo estoy cambiando porque ya no me tomo tan en serio todo. Tiene que ver un poco con nada de lo que sucede es real. O sea, las circunstancias que vivimos son circunstancias que nosotros con nuestros pensamientos las hacemos. Podemos hacerlas como todos sabemos, ¿no? A través de lo que pensamos sobre ellas, cómo nos relacionamos, lo que pensamos. Por lo tanto, yo me doy cuenta de que yo cada vez me noto que cada vez me tomo menos en serio las cosas, porque antes era como todo muy en serio, muy personal, muy, sobre todo como dice, no te tomes tan en serio todo, no te tomes la vida tan en serio, que la vida es un juego, la vida es una ilusión, es un juego, yo no sé, eso que yo estoy experimentando ahora, ¿no?
porque además yo soy una persona que he sido siempre muy, muy seria, muy, ¡buah! Tiene que ser todo como muy... quizás es por esas cosas que te decían de pequeña, la niña buena, tú tienes que ser buena, tú tienes que ser, no. Entonces, todo como muy serio, todo muy en serio, ¿no? Todo ahí muy calladita, muy... Y eso te marca, ¿no? Y ahora me doy cuenta y digo, no, es que no hay que tomarse todo tan en serio. Y tiene que ver con lo que decía Rubén, ¿es real o no? ¿O es una ilusión o qué es? ¿El mundo es un caos o el mundo no es un caos? Yo creo que yo creo que no es un caos. Yo creo que, bueno, están sucediendo muchísimas cosas, pero para mí eso, para todo lo que sucede en el mundo, como dice, es el plan, entra dentro del plan divino. O sea, nada sucede, porque Dios podía arreglarlo todo de un nada, así, pim, la varita, pim, todo arreglado. Pero para mí todo tiene que ver con el plan divino, aunque no lo entendamos. Yo creo que todo... Hola. Rosy. Oh, sí, sí se me fue. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo creo que todo principalmente cae en los pensamientos. No sé si recuerdan cuando les compartí de mis jefas que estábamos llevando una relación terrible, cuando estábamos llevando una situación tan fuerte que llegó el momento de que tuve que, sí, pensarlo, pero de una manera al mismo tiempo de sentirla, el por qué estábamos actuando de esa forma ambas y que a la vez cada que nos encontrábamos pues era una discusión. Creo que les compartí el hecho de que tuve que notar y sentir por qué yo estaba actuando con ellas de esa forma que a la hora que estaba yo cerca era una energía terrible o una situación en la que no resolvíamos los problemas que teníamos que resolver en el momento. Y lo que hice yo, que en esa ocasión se me ocurrió, cuando llego con una de ellas, y creo que les comenté que lo primero que hice al saludarla fue darle un abrazo, ¿sí? Y decirle que se veía muy bonita y que se veía muy bien. En ese momento yo noté el rechazo hacia conmigo, pero a la vez el bienestar de ella, bienestar en el sentido de hablarlo de felicidad, ¿sí? Porque el bienestar siempre está. Yo he estado viviendo esas situaciones con estas dos jefas muy fuertes porque son personas que yo logré notar con ellas que eran como en chascarrillo decimos acá de las que se miran al espejo y se pelean ellas mismas. Yo dije, bueno, tengo que encontrar la forma de acercarme para poder, yo deseaba ser amiga de ellas y tener comunicación favorable con ellas. Dije, algo se me tiene que ocurrir para lograrlo. Es una forma de lo que estamos comentando, cambié yo y cambió el mundo, entre comillas. Cuando yo logro ver que para ellas lo más favorable y lo que ellas sentían que les agradaba era el que una persona llegara y les diera un abrazo. Entonces... Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú conseguiste ese cambio a raíz de conocer los tres principios? Sí, por supuesto. Ahí tú empezaste a darte cuenta que tenía que ver, o sea, tú tenías que hacer el cambio, ¿no?
Exactamente. Que- Yo ahí me di cuenta de que yo Entonces, tenía que... que Sí, hacer ese cambio, no era cosa de la otra, del otro, sino de ti. sí, 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 sí. Yo tenía que hacer ese cambio porque yo por más que buscaba la forma de llegar de una y mil maneras a saludarlas, no lo encontraba, ¿sí? Y nunca se me había ocurrido llegar y aún con el estado de ánimo que ellas estuvieran, brindarles un abrazo, aunque me rechazaran, no se me había ocurrido. Entonces, yo ese día que llego con una de ellas, que era la financiera, que es la contadora financiera del programa, y llego y la veo que está completamente molesta, ni siquiera se había parado de su asiento. Entonces yo llego y la saludo y le digo buenos días y todavía voltea y me dice, ¿qué tienen de buenos? Le dije, bueno, para mí es que yo la veo muy bonita, le digo, el sol está brillante, pues creo que Dios nos ha dado la oportunidad de amanecer y nomás volteé y se rió. Y ese día yo le dije, párese, tengo ganas de darle un abrazo. No, se levantó. Entonces yo me agaché y le di un abrazo y la apreté un poco, ¿no? Y ya nomás medio sonrió. Y yo me Pero dediqué a... fíjate, claro, fíjate que tú en ese momento tú ya era como que tú ya tenías esa predisposición gracias a tu entendimiento para hacer eso. Es que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo estoy ahora haciendo coaching a una chica que está teniendo, y te nombré porque está teniendo un problema también la coordinadora de su trabajo. Y creo que, bueno, esta chica está hasta el punto de sentirse, pues que el estómago se le vuelve, problemas de la hernia de hiato, bueno, y está teniendo una situación muy desagradable, muy estresante. Y bueno, hoy vamos a hacer la tercera sesión, sí, el miércoles, jueves, hoy viernes la tercera, y el caso es ese. Es una guerra y además no solo con ella, no es con ella solo, sino son 7 personas y con todas, o sea, es un ambiente horrible en el trabajo, ¿no? Sí. Y la verdad que no es fácil, Felicita y los demás, no es fácil. A mí me costó, honestamente, les comento que me costó mucho, pero yo tenía que buscar esa forma para llevar, de acuerdo a mi trabajo, un ambiente agradable, ¿sí? Que después escuché comentarios de que decía que era muy empalagosa yo, pero, o media enfadosita, pero aún así muy trabajadora, me agradó, no me molestó. En otro momento me hubiese molestado. ¿Por qué? Porque ya encontraba la respuesta a lo que yo quería, ¿sí? Haberla cambiado en el sentido de cuando menos llegar yo y decir buenos días y que nunca me contestaba. Hoy, con mucho gusto, se levanta la señora, Sí. quiero decirles, y me da siempre un abrazo, ¿sí? Pero fíjate, aquí tiene que ver con lo que ha empezado Rubén a decir, o Carmita, no sé quién ha dicho, cambia tú y cambia el mundo, ¿no? Entonces, Cambia tú sí, y cambia, la no cuestión, queremos cambiar al otro, cambio yo y va a cambiar. cambié yo, hice o llevé a la práctica los 3 principios, se puede decir. ¿Y qué pasó? Que ella también, sin conocer, simplemente lo siento, que por el hecho de haber notado, de haber llevado yo a esa práctica, ese cariño, esa diferencia que hice en un saludo, la mujer cambió. Sí, porque tengo que reconocer que ha cambiado. Hoy me da muchísimo gusto, como le digo yo a ella, verla sonreír, cosa que en 3 años yo no la había visto sonreír como hoy, ¿sí? Entonces, yo ahí pregunto, ¿es una percepción? Ahorita lo que comentaba Rubén en cuanto a la persona que iba a su lado y al momento ya estaba arriba del techo. El único que conozco es David Copperfield, que hace eso. Que desaparece en la Torre Eiffel y
todas. Pero ¿es una percepción mía o realmente ha cambiado esa persona? ¿O realmente las dos estamos cambiando? Yo digo que sí. Hombre, Sí se claro, puede. por supuesto, pero Cambio yo. claro, porque hay una transformación. Hay una transformación cuando empezamos a hacer este cambio a través de los tres principios. Y eso, por supuesto, que repercute en nuestro entorno. Entonces, Maggie iba a hablar. Sí, yo iba a hablar, me encanta pues lo que están diciendo y aprovecho para saludar a Felicita, a Iraima, a que no las había saludado, Rosy, Carmita, Rubén, hermosos. A mí me resuena mucho cuando tú, pues, llegabas como a la pregunta de si es parte de un cambio del mundo o es cambio de las personas o qué. Pero en mi opinión, yo pienso que la situación es que hay un cambio más bien de perspectiva, hay un cambio de paradigma. Si nosotros creemos que, que quien está cambiando es el mundo, creeríamos que estaríamos mirando afuera, ¿cierto? Que estamos en el paradigma de afuera hacia adentro. Pero cuando nosotros empezamos a entender y a darnos cuenta que lo que cambia ni siquiera es el ser humano, porque en esencia nosotros no tenemos cómo transformarnos, sino entender que nosotros hemos hecho un cambio de nuestra perspectiva de la realidad, y que la realidad no es la circunstancia y la realidad no son los hechos que ocurren, sino el cómo yo lo estoy viendo. Entonces, cuando yo estoy viendo que mi realidad no es esa, sino lo que yo pienso acerca de lo que está ocurriendo, yo ya me doy cuenta que la situación puede ser diferente, pero en mi realidad. Entonces, el mundo no cambia, tal vez los seres humanos tenemos un cambio de perspectiva y en ese cambio de perspectiva tenemos un cambio en la experiencia de cómo nosotros vivimos las circunstancias. Entonces, hay caos afuera. Si yo creo que hay un caos, voy a ver un caos. Pero si no veo caos, no va a existir caos. Es dependiendo de lo que yo vea. Pero cuando nosotros empezamos a reconocernos como lo que somos, seres en esencia de amor, de paz, de tranquilidad, de bienestar, y empezamos a ver que no hay nada significativo, sino que el significado lo pongo yo. No hay nada bueno ni malo. La circunstancia no es buena ni mala, las personas no son buenas ni malas, son. O sea, hay una neutralidad en las circunstancias, hay una neutralidad en las situaciones y hay una neutralidad en el mundo. Pero cuando yo empiezo a ver que si una persona hace algo, le pongo significado, mi realidad va a ser esa, pero mi realidad en realidad puede ser incluso neutra, dándome cuenta que soy y que yo a través de mis pensamientos y a través de mis emociones puedo crear la realidad que yo quiera crear. Entonces el caos existe en la medida que yo crea que exista un caos y el mundo cambia en la medida en que yo crea que el mundo cambia. Pero la perspectiva de las cosas son las que tal vez las podemos ver tal vez de una manera totalmente diferente. En la medida en que yo empiece a entender cómo funciono yo como ser humano, si yo entiendo cómo funciono como ser humano, que a través de mis pensamientos, que no tengo que cambiarlos, pero que a través de los pensamientos que me van viniendo, y entendiendo los que son solamente ideas y entendiendo los que son solo pensamientos, empiezo a crear mi mundo y así el mundo de los demás. Entonces, cuando
Cuando yo puedo chocar con la idea de otra persona, con la opinión de otra persona, es porque me estoy viendo separada de esa persona y estoy perdiendo la esencia, o estoy perdiendo, no tal vez, estoy olvidando que somos uno solo y que hacemos parte de una O sea, misma, exactamente, y de una misma realidad, más o menos. Entonces, en esencia, no hay cómo transformarnos. En esencia, seguimos siendo lo mismo, pero vamos entendiendo que nuestra experiencia de vida es creada a través de nuestros pensamientos, de lo que nosotros creemos que es realidad. Y ya cuando yo empiezo a separar eso, me empiezo a dar cuenta, la situación es neutra. Yo le estoy poniendo significado a cada situación, a cada cosa, a la persona. Esa es como mi opinión. Entonces, si, si yo afuera veo un caos, si yo afuera veo un mundo diferente, yo ya me voy adentro y digo, ese mundo lo estoy creando yo de aquí para allá, ¿cierto? O de allá para acá, dependiendo de cómo yo lo esté viendo. totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el mundo no cambia, porque sería como cambiar el océano. Uh-huh. Exactamente. Obviamente que yo veo un mundo diferente, pero es que volvamos al ejemplo que pone Karen para explicar los 3 principios con el proyector de película. Los pensamientos son las películas. El bombillo es el que te hace tener la posibilidad de darte cuenta de la película. Y la energía, que es la mente universal, no cambian. El bombillo no cambia. La corriente eléctrica no cambia. Bueno, o sea, para no ir a meternos pues en el lío de que siempre está variando, de que el voltaje sube y baja. Pero digamos que la función esencial no cambia. Y en el fondo, la película no cambia. Lo único que cambia es que yo cambio la película. Pero lo demás sigue siendo igual. A ver, la película no cambia, dices. ¿Será que no? Yo ahí diría, no cambia la pantalla donde se va a proyectar la película, que estás La tú creando película con no los cambia. pensamientos. Lo que cambia es que ya es otra película. Pero si tú estás pensando diferentes cosas, estás proyectando una película diferente. Correcto. Cada pensamiento es una película. Y Claro. si cambia el pensamiento, pues tengo una película diferente. Claro. La película no cambió. Claro. Bueno. Yo ahí O sea, diría que sí. yo lo que hago, como decía Karen, si la película no te gusta, pues salte del teatro. Claro. O cambia la película. Claro, pero entonces la película sí que cambia. No, cambiar la película es la quito y pongo otra. Claro, bueno, pero la película claro. no cambia. Es más, Marina decía, yo no puedo, como no tengo control del pensamiento, porque eso viene de la no forma, y me llegó. Entonces, tampoco tengo control de la emoción. Y entonces, si yo no controlo eso, realmente yo cambio. ¿En dónde está el cambio? Para mí, el mundo como tal no cambia. No. Igual como dice Mari, lo único es que yo tengo una ilusión
y yo no sé si llamarlo que cambio de ilusión, porque es que nosotros vivimos realidades que en el fondo no existen, están creadas simplemente en nuestra mente. Entonces, cuando cambio, estoy cambiando a otra realidad. Pero esa misma realidad, lo que en este momento es real, en un mañana puede que ya no sea real. Pero a ver, Rubén, ¿cómo le puedes decir tú a una persona, por ejemplo, lo que hablábamos antes con Rosy, cómo le puedes decir tú a una persona que está viviendo una situación en su trabajo con un compañero de trabajo que está viviendo una guerra todos los días, unas relaciones fatales, que lo están pasando mal? Bueno, ¿cómo le puedes decir a una persona que no es real eso? Eso es, para ella es real. Lo que pasa es que ella se puede relacionar con esa situación de una manera o de otra, sabiendo que a través de lo que piensa, cómo siente, ¿no? Porque si cuando tú vas a ir a tu trabajo y sabes que Dios mío, ahora tengo que soportar aquí esta persona, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, yo ya tengo un pensamiento de preocupación o de angustia o de estrés, unos sentimientos de impotencia, de rabia, de lo que sea. ¿Cómo le dices tú a una persona que eso no es real? No, claro, eso sí es real. Claro. La circunstancia Claro. Perdón, me trabé. La circunstancia es real. Todo lo que está, o sea, no hay nada que no sea real. Lo que pasa es que es neutral, que es muy distinto. Claro, pero que lo puede vivir de una manera o la de otra. relación que tenga con lo que está ocurriendo, o sea, los pensamientos que conecte con esa circunstancia son los que pueden variar y son las que pueden cambiar. Claro, entonces ahí es cuando sí podemos entrar en decir, efectivamente, la circunstancia igual no va a cambiar. Bueno, va a cambiar que si tú quieres, si tú estás buscando, a ver, yo creo que aquí, por ejemplo, en este caso, Rosy es la que más puede decir, quizás ahora mismo, ¿no?, de cómo sentía ella. Para ella esa circunstancia era real, la estaba viviendo desde con un tipo de sentimientos, pensamientos, sentimientos y o sea, estrés, sufrimiento, rabia, ira, no sé, todo tipo de sentimientos, hasta un tipo de emociones y hasta un tipo de notar a nivel físico reacciones en su cuerpo, porque la circunstancia estaba ahí. ¿Cómo cambió la circunstancia? A ver, Carmita. Yo lo que puedo compartirles, en esta situación me recuerdo que lo he pasado también, cuando yo hacía juicio a ciertas personas. No sé cómo las personas se dan cuenta cuando uno tan solo piensa mal de alguien o a uno le molesta una persona por una actuación. Entonces, llevaba un tiempo con ciertas personas que me miraba muy de lejos y siempre decía yo que las personas no me saludaban o que no querían saludar conmigo. Bueno, esa era mi forma de ver las cosas, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta que la vida era un espejo y que me estaba mostrando algo que yo tenía que trabajarlo en mí, o sea, yo me di cuenta de esa situación. Yo lo único que hice y fue en casa, darme cuenta de eso y retrocedí a mi vida, retrocedí dentro de mí. Yo dije, es que yo soy así también. Y inconscientemente yo me di cuenta que también era una persona que no siempre me movía para saludar a los demás. A veces estaba de buenas ganas a irme a saludar y a veces esperaba que, bueno, si vienen, saludan y si no, estamos a igual distancia. Eso era lo que yo decía. Y yo nunca me había dado cuenta de eso, pero cuando yo entendí que la vida era un espejo y que me estaba mostrando algo, que el trabajo no era con las otras personas, era conmigo, yo simplemente vi eso y dije, entonces no hay nada que arreglar con ellos. Soy yo que tengo que cambiar, soy yo que lo he visto y simplemente las próximas veces cuando fui,
eso desapareció, esa molestia que yo tenía en mí desapareció así. Y yo creo que es simplemente el trabajo que uno se hace porque las circunstancias van a seguir estando. Yo no sé si en esa persona realmente había algo que cambiar o no lo había, no lo sé, pero yo sí sé que en mí sí hubo un cambio, por un entendimiento. Entendí eso, que yo también era así. Y cuando yo llegué, ya estaba más abierta a ir a saludar cuando me apetecía y cuando no, no hay ningún problema. No me he ido, pero tampoco me enoja o yo sé por qué no me voy, porque no quise o por lo que sea. Pero nunca más volví a ver las situaciones de esa forma. Y a las personas, otra vez ya no, les podía dar un abrazo y muy tranquilo, les daba un abrazo con mi corazón. Ya no era con eso de diciendo, siempre tengo que ser yo la que saludo y si yo no voy a saludarles, nunca me saludan. O sea, me di cuenta de eso y eso se arregló. Esa fue una situación interna mía. A veces las situaciones son así. Simplemente todo lo que está pasando a nuestro alrededor es porque uno no entiende. Si se presenta una persona, uno no lo entiende, van 2, van 3, van 4, van 5. Ya, Rubén. Maggie dijo ahora una cosa muy importante acerca de todas las situaciones son neutras. Por ejemplo, tú dices una persona que está viviendo una guerra. Esa guerra realmente existe. O simplemente es que yo veo una guerra. Yo estoy viendo una guerra y en determinado momento dejo de ver una guerra, pero la guerra nunca existió. La palabra paradigma yo creo que de pronto puede servir para no sé si aclarar un concepto o confundirlo más. Vuelvo a Stephen Covey. ¿Ah? Ajá. No, que disculpe disculpe que lo interrumpa un momentico, pero por ejemplo, se me dice que la guerra no existió o no existe. Un ejemplo en este momento que todos los días lo veo y todos los días algo pasa y todos los días, el caos que hay en este momento en Venezuela. ¿Qué opinan sobre eso? Uh-huh. Eso no existe. Sí, es una situación. Es una situación, es una circunstancia. Está pasando algo, mira. pero la guerra también es una circunstancia. Un caos es una circunstancia. El tema es cómo lo miramos. Porque en Venezuela yo veo mucha gente llorando. Yo lloro. Desde aquí yo lloro. La mamá del criaturo que mataron, van 30 y pico metros, todos lloran. O sea, son circunstancias, pero sí existen en lo físico. Sí, pero son neutras. Y vamos a aclarar, es que es muy bueno aclarar esa parte de neutralidad. O sea, nosotros estamos viendo un caos en Venezuela. El mundo ve un caos en Venezuela. Y es que está sucediendo. Escucha, ¿a qué le llamas neutro? ¿Neutro qué es? Neutro es que las cosas ni no bueno son ni malo. O sea, no es ni bueno ni malo. O sea, ¿cómo se puede llamar que llamen a una persona? Que maten, perdón. Eso es neutro. No sé, pregunto, porque de verdad que a mí eso me confunde, pero... Hombre, claro, es que es muy fácil decir a una persona que no es bueno ni malo, que está viviendo, que están pasando hambre, que están viviendo situaciones dramáticas, que pérdidas de seres queridos, que eso es ni bueno ni malo. Sí, o sea... Es neutro. Como volvamos a las clases de Karen, dice, yo estoy viviendo una circunstancia que me es incómoda, que me gustaría no estarla viviendo. ¿Cierto? Es incómoda. Claro, pero está. Ok. Si existe una sabiduría universal, tenemos que partir de ese planteamiento. Existe una sabiduría universal. Y se supone que en medio de cualquier circunstancia
esa sabiduría está actuando en todo momento. Significa que en Venezuela no hay sabiduría universal. O sea, la sabiduría universal se olvidó que existía Venezuela. No, por El supuesto. mundo tiene circunstancias que, digamos, como dice Karen, la vida es un misterio. Así es. La vida es un misterio. Pero Ujú. la situación, mira, vamos a coger a Colombia. Colombia vivió 60 años de guerra. ¿Ustedes creen que esa guerra que vivió Colombia fue gratuita? Es decir, o sea, a Colombia por de malas le tocó esa guerra. ¿O era que Colombia tenía que aprender algo y tenía que vivir una circunstancia que lo sacara de la situación en la que se habían acostumbrado a vivir o nos habíamos acostumbrado a vivir? O Yo sea, estoy, hay que pensar que si existe una sabiduría universal, todo en el universo es perfecto. Nosotros no lo vemos así. Nosotros así lo es. vemos como un gran caos, una gran tragedia. Bueno, que no, ahí en ese cierto no es que lo vemos, sino que lo Esto creamos. no debería pasar. Lo creamos, Pero porque todo hay, eso es creado. bueno, como sea, se llegó a... Ok, pero se llegó a esa circunstancia. Entonces, el Correcto. problema empieza cuando uno deja de ver esa circunstancia como algo que existe y que es totalmente neutro, que no es ni bueno ni malo, y empieza a decir, no, eso es malo o eso es bueno. Y ahí empieza el problema. Entonces, por eso, déjenme les explico la situación del paradigma, que es importante para uno tratar de, como de visualizar otras cosas. Un paradigma es definido como la manera como uno ve algo. Es el mismo ejemplo del famoso vaso medio lleno y medio vacío. Pero Stephen Covey lo explica de una manera muy buena, que dice, mire, cuando usted llega a una ciudad y entra a una gasolinera y dice, deme el mapa de esta ciudad, pues le dan un mapa, ¿me entiende? Y entonces usted quiere llegar a un sitio y usted simplemente va siguiendo el mapa. El problema sucede cuando usted llega, por ejemplo, a Nueva York y entra a una gasolinera y usted pide un mapa y le dan el mapa que arriba dice Nueva York, pero el mapa es de Chicago. Entonces imagínese cómo usted va a poder llegar a algún sitio si usted se supe que está en Nueva York y el mapa es de Chicago. Ese es el problema, en que la forma como nosotros vemos las cosas es como si nos hubieran cambiado el mapa. Y él dice, es que usted pone la escalera en la pared que no es. Porque usted empieza a decir, a meterle el juicio a las cosas. Y cuando empieza a meterle el juicio a las cosas, empieza a ver el caos, o empieza a ver la guerra, o empieza a ver el ataque, o empieza a ver el problema, y lo ve como tal, y lo vive como una realidad. Usted le pregunta a cualquier ciudadano de Venezuela, y posiblemente del planeta, y le va a decir que el caos que se vive en Venezuela es terrible. Pero si la gente lo viera como una circunstancia, muy posiblemente no, totalmente incómoda para los ciudadanos que están viviendo esta experiencia. Si no la juzgaran, la vivirían diferente. Yo no digo que la solucionarían, la vivirían diferente. Ahora, llevado al mundo,
Por algo está pasando eso. Necesitan un cambio y ese cambio conlleva esas situaciones que están viviendo. ¿Por qué han existido guerras en el mundo? El mundo es diferente ahora. Mire, gran cantidad de beneficios que tenemos hoy en día se deben a las guerras. Como cosa increíble. Se deben a las guerras. Si no mucha gente que ok, posiblemente sí. Pero esa parte de verlo todo como neutral, mire, nosotros obviamente, si hay una matanza, nosotros vamos a decir, no, eso es malo. Eso es malo. Pero yo tengo unos ejemplos donde no era nada malo. Y vea, se los voy a plantear de otra manera. Pablo Escobar, con tanto daño que le hizo a la humanidad. Si usted le pregunta a mucha gente, van a decir que qué bueno que mataron a Pablo Escobar. Entonces, matar no es malo, porque siquiera lo mataron, arreglaron un mundo de cosas. Lo malo se lo pongo yo porque alguien me enseñó, o yo aprendí, o compré la idea de que matar era malo. Eso es como alguien plantea de que, mire, mentir es malo. Y yo le pongo un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo estoy ahora aquí en la calle parado y llega alguien que veo que se está escondiendo porque alguien lo está persiguiendo y yo veo que se escondió. Y viene detrás una persona con un arma y me va a decir, oiga, ¿usted ha visto alguna persona por aquí que estoy buscando a alguien y yo lo veo con un arma? ¿Yo qué digo? Este lo va a matar. ¿Y sabe qué hago yo? Miento. Y con todo mi corazón digo, no lo he visto. Mentir es malo. Salvarle la vida a una persona es malo. Es como yo lo veo. Es la es como yo lo vea, simplemente. Lo voy a ver como malo, ok. No, pero es que mentir siempre es malo. No creo. Pero habrá quien diga que mentir siempre es malo. Ok, es su percepción. Y si nos metemos bien profundo en todas las cosas, no hay nada bueno ni malo. No hay nada, absolutamente. A nosotros nos enseñaron que había cosas buenas y había cosas malas y nosotros simplemente metemos el juicio y decimos, sí, eso es malo y sí, eso es bueno. Ahora, que hay circunstancias que no son buenas, que son como muy buena palabra, me parece a mí que usa Karen decir, son incómodas. Sí, totalmente. Que yo quisiera estar viviendo otra cosa. Pues sí, yo quisiera estar viviendo otra cosa. Pero por algo estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora. Esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes. No, yo estoy totalmente de acuerdo porque es que como nos hemos acostumbrado y tenemos tantas creencias y tenemos tantos paradigmas, intelectualmente nos queda se nos hace un poco difícil entender que las cosas son neutras. Entonces, desde lo que a mí se me ha enseñado, desde lo que yo he entendido, claro, decir que lo que está ocurriendo en Venezuela no está pasando nada, pues la gente no lo va a entender, ¿cierto? Pero en la realidad, cuando nosotros empezamos a entender que hay una neutralidad infinita en todo lo que está ocurriendo,
en lo que uno ve, en lo que uno escucha, es mucho más fácil llevar la vida. Y lo que pasa es que a veces no nos damos a esa vida y queremos hacer cosas diferentes y queremos ser espirituales y queremos estar viviendo la vida humana de una manera diferente. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que todo está diseñado para tener recursos infinitos y para darse cada vez más y más, incluido el planeta, incluidas las circunstancias que están pasando y la posibilidad de obtener pues todo lo que nosotros queramos, nos damos cuenta de que todo es infinito y que todo es neutral. Entonces, cuando nosotros nos hacemos un poco más conscientes de eso, o mejor dicho, cuando nosotros no lo vemos porque nuestro pensamiento personal está como pues cómo va a ser la vida bonita, si con la crisis, con las guerras, con el petróleo, con la política, con el dinero, pero estamos mirando que esas circunstancias y eso que está ocurriendo son los que determinan nuestra felicidad o nuestro bienestar. Y creemos que esas cosas externas que están ocurriendo son las que nos hacen sentir estresados, preocupados, angustiados, infelices, pero pues, o sea, no es eso, son solo ideas y pensamientos acerca de eso sí, acerca de lo que está ocurriendo. Y que esos pensamientos son los que nos hacen sentir así, que son solamente esas ideas, pero creemos que nosotros somos los responsables incluso de esos pensamientos que nos están pasando. Entonces, por ejemplo, a las personas, creemos que lo que está ocurriendo en Venezuela o las personas pobres, a mí me encantó lo que dijo Rubén, porque creemos que entonces a esas personas la vida les está dando la espalda. Y realmente no les está dando la espalda, les está dando la vida. Y les está dando la vida de experimentar la vida. De reconocer esa esencia y de la capacidad que ellos tienen de ser resilientes independientemente de lo que esté ocurriendo. O sea, que no nos gustaría que ocurriera, sí, claro. En el preescolar de mi hermana hay una profe que es venezolana y ella se siente que está sufriendo porque ella dice que abre su nevera y encuentra carne y encuentra un montón de cosas y que a ella le duele que su mamá no y que todas sus familiares y todas esas cosas. Yo le decía a ella, es tu preferencia, o sea, tú quisieras que las cosas fueran de diferente manera, pero ellos, a pesar de las circunstancias, están aprendiendo. Pero como nosotros estamos como acostumbrados en el mundo a dogmatizar que hay una realidad, una dualidad, entonces todos nos sentimos diferentes. Entonces percibimos que hay injusticia en todas partes y percibimos que rechazamos todo lo que ocurre en el planeta o luchamos contra la violencia o hacemos marchas para la paz, pero realmente detrás de todo eso nos damos cuenta que podríamos vivirlo de una manera diferente. O sea, a pesar de que sí, la circunstancia no me gusta, a pesar de que, pero es simplemente la creencia que yo tengo de cómo debería ser, pero más allá de eso es mirar que sí, está la circunstancia, pero como yo tengo en mi creencia que eso no debería estar ocurriendo, que eso no debería estar pasando, yo lo sufro. Y las personas que están a mi alrededor lo sufren y los que están allá lo sufren. Pero finalmente nosotros tenemos que aprender de eso, como dice Rubén. Hay algo detrás de eso, hay un misterio. No me gustaría que ocurriera, pero no me gustaría dentro de mi creencia, no me gustaría dentro de mis paradigmas, dentro de mi pensamiento personal. Está ocurriendo, sí, pero yo lo puedo vivir de una manera diferente, de una manera más neutral. Claro. Tengo el derecho de angustiar, sí. O sea, tenemos el derecho de angustiarnos y de pronto de tomarlo de otra manera y de sentirnos que estamos en un caos, sí. Pero si nosotros no nos hubieran metido eso en la cabeza de que hay algo bueno y algo malo, incluso nos estarían dando esas riñas. Porque cuando nosotros empezamos a ver a la persona más allá de sus pensamientos, o sea, nos conectamos con ellos más allá de eso, más bien con la humanidad,
empezamos a ver compasión. Y más guerra no trae más guerra. Perdón, más guerra no trae la paz, trae más guerra. Entonces, sé que es una circunstancia que no nos gustaría vivirla y que sobre todo los venezolanos la tienen más aferrada. Pero que cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta el potencial infinito que tenemos y que detrás de todo eso hay una... Mira, yo les voy se me vino ahorita a la mente, pero miren, los niños, lo que pasa es que nosotros no abrazamos el rechazo, no abrazamos la destrucción y no abrazamos... Espérenme un segundito que acabo de llegar mi hija, que ver. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a crecer, nos empezamos a llenar de ideas, de creencias, de paradigmas. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando los niños, yo lo veo por mi hija, cuando uno se va a pasear y los niños juegan en la arena y los niños conforman sus castillos de arena al lado de la playa, ¿ellos qué hacen? Ellos son todos emocionados, crean sus castillitos de arena, los arman súper bonito y después de que los arman bien bonito, esperan a que la ola venga y ¿qué pasa? Los derrumbe, ¿cierto? Y ellos emocionalmente, no, súper bueno. Ellos no piensan, ellos empiezan otra vez a recoger la arena y armar sus castillitos de arena o armarse ellos y a taparse el cuerpo para que después venga la ola y vuelva y lo derrumbe. Ellos en ese momento no piensan, no deberíamos armar el castillo acá porque va a venir la ola y me va a destruir el castillo. Ellos no lo piensan así. Ellos simplemente dicen, súper bueno, o sea, ellos viven eso. ¿Ellos qué abrazan? Abrazan la destrucción y la construcción al mismo tiempo, porque saben que eso hace parte de la esencia, eso hace parte de la vida. Entonces, a ellos, cuando nosotros empezamos a crearles, no lo hagas ahí, pues cómo se te ocurre, está muy mal, mira que si tú lo haces ahí va a venir la ola y te lo va a destruir, es que no piensas bien, no sé qué. Uno ya va creando un montón de construcciones mentales de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si ellos en su esencia y ellos abrazan lo que nosotros catalogamos como bueno y como malo, y a ellos no les pasa nada, o sea, ellos vuelven a construir, a vivir como si nada hubiera ocurrido. Entonces nosotros dejamos de ser niños, y cuando nosotros empezamos a dejar de ser niños y a taparnos con un montón de ideas, de creencias, de paradigmas, de no sé qué, empezamos a darnos cuenta y empezamos a crear que hay algo bueno, que hay algo malo, que esto no debía estar ocurriendo, que no sé qué, y ahí es cuando empiezan las guerras, ahí es cuando empieza la violencia, ahí es cuando empezamos a estar inconformes con la opinión de la otra persona. Y empezamos en una guerra constante incluso con nuestras propias ideas, porque yo no debería estar pensando eso, porque yo no debería juzgar. Entonces es una guerra con el mundo, con la parte externa y con mis propios pensamientos que me hacen sentir mal. Entonces, es claro, es complicado por tantas ideas que tenemos en nuestra cabeza pensar que hay algo que nosotros consideramos que no debería estar pasando, pero que otras personas nos digan, no, es neutral. Pero si nosotros nos vamos más allá de lo que realmente somos, de nuestra esencia, ¿dónde está la parte mala? Entonces, ¿dónde está nuestro amor? ¿Y dónde está nuestra esencia? ¿Dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestro bienestar? Pero fíjate que ahora estamos hablando de Venezuela, pero es que en toda la humanidad hay países y hay circunstancias terribles también. Y sin embargo nos estamos identificando mucho ahora con Venezuela porque, bueno, pues porque quizás son de habla hispana, porque parece que somos más cercanos y realmente toda la humanidad somos una sola raza, ¿no? La humanidad. Entonces, circunstancias de ese tipo y más duras y más terribles hay continuamente en el mundo.
Y por ejemplo, antes has dicho algo así como, Dios no, a ver, Dios no da la espalda a nadie, a ningún país, por terribles que estén viviendo las circunstancias. Porque Dios no es el que provoca eso, somos los seres humanos. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente hay mucho que aprender de ahí, ¿no? Todos, no toda la humanidad. Ellos están viviendo esa circunstancia por la razón que sea, kármica o de lo que sea, ¿no? Y los demás lo estamos viviendo también, pero algo que no. Hoy tuve yo estaba haciéndole coaching a una venezolana precisamente, y ella tiene familia allí, tíos, primos, o sea, un montón de familia, y sabe cómo está la situación, están pasando hambre, les tienen que enviar dinero desde aquí porque no tienen dinero además para mandarles dinero desde aquí no se puede mandar así como así, ¿no? Tiene que ser a través de una persona que se lo lleva para allá, bueno, una historia, ¿no? Y yo lo que estábamos hablando esto es, gracias al entendimiento de los 3 principios, esta persona ahora mismo se está relacionando de diferente manera con esa situación. Y eso, cuantas más personas nos estemos relacionando con esa situación y aquí sí que estoy de acuerdo, ¿no? Con el tema de, no es ni bueno ni malo, es un misterio por qué está sucediendo, no lo sabemos. Parece fuerte decir que algo hay que aprender de ahí, pero algo hay que aprender de ahí. Y como se suele decir, como decía Rubén antes, como Colombia pasó, con el tiempo se sabrá, pero ahora mismo. Entonces, efectivamente, yo estoy ahí de acuerdo, ¿no? En lo que hemos empezado hablando de que no es ni bueno ni malo y que de todo hay que aprender y que lo que importante es que cada vez más personas nos relacionemos, o sea, entendamos y no mandemos tanta negatividad a la gran conciencia, ¿no? A la gran mente, sino que entendamos desde nosotros mismos, aunque no entendamos el misterio, pero entendemos lo grande de nuestro es que ya entendemos que no podemos estar agrandando más el problema con nuestros pensamientos. Qué buen ejemplo ese de los castillos en la arena de los niños. Espectacular. Pero mira, en la convención hablamos de una situación que había pasado en Colombia hacía muy poco, de un tipo que violó a una niña y luego la mató. Y cuando terminó esa intervención, yo me acerqué donde Gabriela Maldonado. Yo le dije, yo entiendo esa parte, pero no sé cómo explicársela a las personas. Cómo la sabiduría, cómo ve uno que en un caso de esos, cuando el tipo está cometiendo una barbarie, porque uno lo ve como una barbarie, como esas, ¿cómo está actuando la sabiduría interior en ese momento? Y entonces ella me dijo, mira, tú ves el universo. Y se interrumpió ahí y dijo, piensa en un huracán. Y yo le dije, no necesito más. Si nosotros analizamos el universo, los planetas, cómo funciona todo eso allí,
¿Cómo yo no tengo que hacer nada para que la tierra se mueva, el sol salga todos los días, la luna salga, todo lo que pasa? Y eso está todo girando constantemente. Y eso es perfecto, ¿verdad? Y entonces uno dice, oh, la grandeza de Dios. Y en el huracán, un huracán que arrasa, mata, destruye. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Quién produjo el huracán? El universo, ¿Y quién maneja el universo? el misterio, lo mismo que hace el caos en Venezuela, Eso el caos eso en no es Perú. ningún misterio, si tú lo quieres mirar como misterio, pero eso es manejado por la sabiduría universal. Bueno, pero ¿quién es el misterio? Es la sabiduría universal. Bueno, Eso siempre o lo sea, hemos visto. O sea, es un la misterio. sabiduría universal, la Es un sabiduría misterio. universal hace Dios que todos es los un planetas misterio. estén girando y todo esté sucediendo perfecto. La misma sabiduría universal hace que un huracán se dé. ¿Por qué se da un huracán? Porque hay diferencia de temperatura, el agua se calienta demasiado y esa sabiduría dice, la única manera que yo tengo de hacer esto es, si creo un huracán, eso va a permitir de que la temperatura varíe. Ahora, pasa lo que pasa y nosotros no lo entendemos, pero lo está produciendo la misma sabiduría universal. Simplemente piense en eso, para que vea que no hay que ver, o sea, ahí es donde se ve la neutralidad de las cosas y que las cosas funcionan. Vamos a plantearla de otra manera, vea. ¿Sabe qué es lo que el común de la gente habla de cómo se soluciona la situación en Venezuela? Que yo no sé si tenga la razón o no, pero así lo vemos la mayoría es, el pueblo se tiene que sublevar y hacer de que ese señor lo bajen de allá. Y para que el pueblo se subleve, va a haber muchos muertos. Pero esos muertos van a causar que todo un país viva otra realidad. Entonces, ¿es malo que mueran? No sé. Mucha gente murió y se sacrificaron para que el mundo fuera diferente en este momento. En muchas partes del planeta, muchos seres humanos murieron para que muchos de nosotros viviéramos las bondades que hoy vivimos. Entonces, ¿es mala la muerte? Lo malo se lo pongo yo. El universo funciona perfectamente. Porque si no, entonces a Dios se le escaparían una cantidad de cosas. Entonces no sería perfecto. Entonces, si uno piensa en eso, si uno piensa en que Dios es infinitamente bueno, justo, misericordioso y además perfecto, todo lo que sucede en el planeta es perfecto. Que yo no lo entiendo, eso es otro costal. Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Pero que es perfecto. Luego, lo que vive Venezuela, oye, qué pena, pero es perfecto. Sí, es sí, perfecto. Sí, ¿no? Porque cuando pase lo que tenga que pasar, pero mire pues el ejemplo de Singapur. Van a vivir otra experiencia. Yo no sé si lo han visto, pero el ejemplo de Singapur justamente es que empezaron con la pena de muerte y mataron a todos los delincuentes. Y ahorita en Singapur todo el mundo anda derechito. Tuvo que pasar, esa sabiduría universal permitió que eso sucediera ¿para qué? Por eso es que se dijo que es un misterio y para que eso esté así, pues, y por algo está pasando lo que está pasando.
A lo que voy es la circunstancia del momento. Existe, eso existe. De que sí, no. ¿Ya? Existen, es que las circunstancias son. Marina definía eso muy bien porque dice, es que hay cosas que son, por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que es. Punto. Es. La muerte es. Y yo no puedo hacer nada. Yo no lo puedo cambiar. Ahora, yo la puedo ver como buena o como mala. Esa es otra cosa. Pero la muerte es neutral. La muerte es. Es una cosa que se da. Punto. Lo que nace muere. Ahora, yo digo, ay, qué malo que se murió aquel. Ay, qué bueno que se murió. Ay, que no sé qué. Pero mira, fíjate que es que eso, igual voy a decir algo que no sé si será una media bobería, ¿no? Pero a mí me está llegando, es como el ser humano nos creemos que somos, vamos, lo más de lo más de lo más. Cuando no nos damos cuenta de que realmente somos nada más, que somos una parte del universo, y de la misma manera que la naturaleza, los insectos, los animales, las plantas, todo muere, vive y muere, muere. Nosotros, ¿por qué nos creemos que tenemos que ser superiores a eso, a todo eso? ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia, porque tenemos una no sé. Nada, porque hablamos, porque si los animales hablaran. Por eso, fíjate tú, cuando matas una cucaracha, cuando matas una hormiga, cuando fumigas y matas a todo, entonces esos pobres seres que son, también son parte de la creación. Pero nosotros los hombres nos creemos que somos el no va más. Y somos nada, una mínima parte también de una milésima. Hombre, sí que es verdad que dicen que haber nacido como humano es algo muy grande, ¿no? Eso lo investigué yo y apenas en la especie somos el 0,01% de la especie. Pues fíjate. Hombre, lo que pasa es que sí que, ¿no? Haber nacido como humano, con una conciencia, con un tema, pues parece que es algo muy, muy importante, ¿no? Haber nacido ahora mismo. Pero no nos creamos superiores a todo lo demás, ¿no? Es nuestro ego. Tiene que ver cuando lo que estábamos hablando, ¿no? De que la muerte es, simplemente es. Ni bueno ni malo. Pero ¿sabes? entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿El mundo cambia o no cambia? ¿El mundo cambia o no cambia? No, el mundo sigue siendo el mismo. El que cambia es uno. O sea, yo por lo menos en mi opinión convencida de que el cambio viene, puede venir de varias maneras, o como un rayo divino, como digo yo, que te tocó ese misterio, esa sabiduría universal, te tocó y te tocó, porque gente que se muere con los lentes negros, gente que se muere ciego, gente que se muere sin entendimiento, gente que se muere como están. Entonces, a ver, en mi caso particular cambia, el mundo sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es la percepción de cómo lo vemos y cómo lo sentimos. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, no caso particular, sino que digo que la gente cambia, sí, porque hay un mal dicho, yo le digo mal dicho porque dice, yo no sé si lo conocen, pero dice, loro viejo no aprende a hablar. Pues yo no estoy de acuerdo con eso ahora. Yo antes me creía eso y decía, bueno, pero sí, de verdad, nadie cambia. Y ahora que yo he podido cambiar muchas cosas desde mi esencia, desde el corazón. Ya yo puedo decir que un loro viejo sí puede hablar. Claro, entonces es cambiante, el mundo es cambiante. Sí, señor. Entonces, bueno, el mundo evoluciona o involuciona, eso es neutral, eso no lo podemos decir. No, si el mundo no. El mundo no. Ese es otro tema, Carmita, nota por ahí. El mundo evoluciona o involuciona. Queremos escuchar a Marcela.
Sí, y entonces, no, lo que estaba diciendo era que uno cambia puede ser o como por un rayo divino que te toca y empieza a hacer cambios naturalmente. Puede que aprendas o cambies porque empiezas a leer, a instruirte, a conocer, a rezar, no sé, en algún lado empiezas a aprender cosas diferentes y empieza tu percepción lo empiezas a ver diferente. O un alma caritativa que te ayuda y te dice, o sea, en un momento X, Y o Z, tú estás tan mal, que una persona empieza, una amiga o una mamá, un papá, quien sea, está ahí al lado tuyo ayudándote, apoyándote, hablándote y diciendo que las cosas son diferentes. Entonces, esa es la manera, a mi forma de ver, algunas maneras de uno poder cambiar y obviamente, por ejemplo, en este caso, para mí el entendimiento del coaching fue como que, para mí fue un milagro. Técnicamente un milagro, porque fue, o sea, así como que el despertar. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a un entendimiento de un coaching, o no todo el mundo tiene la posibilidad del rayo divino, o no todo el mundo tiene la posibilidad, o no tiene tantos miedos, tantas creencias y tantas cosas dentro de su cabeza que, bueno, sigue la vida como la está viviendo, en rutina y en voy y vengo y ya. Y se mueren así. Entonces, uno cambia, el que cambia es uno, el mundo no, el mundo sigue. Marcela, creo que. Exacto. Marce. No, ella puso un mensaje de que tenía algún problema y que simplemente iba a dejar grabando. Ah, ya. ¿Y Carmita qué le pasó? Se cayó. Se aporrió. Pobrecita, debe estar toda moreteada. Yo pienso que Sí. entonces sí, es abrazar esa experiencia humana y abrazar el reconocernos que somos esencia de amor, de bienestar, De amor. y que las circunstancias sí van a estar ahí, no, puede que no cambien, y cambian en la medida en que uno de pronto cambia de perspectiva, ¿cierto? De ver las cosas de una manera, de entendernos y de reconocernos como lo que realmente somos y como seres pensantes. Y en la medida en que como somos seres pensantes, esos pensamientos nos pueden venir de una manera, de un color, de un sabor, como dice, no sé quién es la que dice, creo que es Gabriela, y de acuerdo a como yo los vea y los sienta, pues voy a experimentar de una u otra manera. Sí. Yo también lo veo más como el amor, como lo que le sucedió a Rosy, o sea, cuando uno empieza a entender y empieza a reconocer de que hay una creación divina, de que esa creación no se encarga de nosotros, como que, no sé, pienso algo así como que, como nosotros notamos que ya está ahí y que se está encargando de nosotros y nosotros con él, con eso y eso con nosotros y estamos en conexión y no sé, algo divino, algo misterioso, algo hermoso, algo que yo llamo amor, empieza a florecer en nuestro ser. Y de manera natural, fíjate que Rosy pues llegó de manera muy natural. No creo que lo haya pensado 700 veces, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que llego? ¿Será que la abrazo? ¿Será que sí? ¿Será que la agarro? ¿Será que la beso? ¿Será que sí? No, pienso que es así, ¿no, Rosy? Si me equivoco, corrígeme, pero yo pienso que eso salió pues de adentro, de manera natural, basado en el entendimiento y en el amor, pues. Y en ese mismo orden, la otra persona, o sea, la que está del otro lado, no sabe nada de nada. Pero naturalmente, y si nos vamos a la parte física de nuestro cuerpo, hay una relación directa, si no sabían, entre el corazón físico y el cerebro y las emociones.
que nosotros, inclusive hasta el intestino, todas las enfermedades del estómago provienen de las emociones, porque tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro, ¿sabían? Y esa relación entre corazón, emociones y cerebro hace que nuestro cuerpo naturalmente segregue serotonina, creo que es la de la emoción, y segregue diferentes hormonas que nuestro sistema endocrino hace que nosotros cambiemos de estado de ánimo, porque es de manera natural. Y la otra señora, en el caso de Rosy, su jefa, pues ella no sabe nada de eso, sencillamente su cuerpo reacciona entre mente y corazón y emoción. Entonces, algo de ella, de sus creencias, le decía, ay, ¿qué es esto? Un abrazo. Yo, no sé, ¿qué es esto? Pero a su vez, las hormonas están trabajando y ella quiere, porque somos seres de amor, de amor. Y el abrazo es lo más hermoso que hay en el mundo. Yo no lo había experimentado tampoco, pero ya en un tiempo para acá lo experimento y es una cosa que si se pone a ver cuando uno se abraza con la otra persona, no está directamente corazón a corazón, pero se siente. Cuando viene de un espacio de amor, se siente. Y en el principio, vamos a decirlo así, en los principios de mis cambios, de mis transformaciones, yo recuerdo que nosotros en ese grupo, bueno, eso fue un grupo que nos abrazaban y yo rechazaba el abrazo, pero era por mis creencias, por todas las cosas que tenía, por la falta de amor que yo tuve durante toda mi vida, todas las creencias que yo me había metido en la cabeza, que nadie me quería, que todo el mundo me rechazaba, que nadie me amaba, o sea, cualquier cantidad de cosas que yo me metí en la cabeza. Pero cuando una persona me ama incondicionalmente, y me ama no de las maripositas y de amor y del esposo y del novio, no. Una persona como ustedes, cualquiera, otro ser humano, vamos a decirlo así, y empieza a ser, porque fíjense que la misma palabra lo dice, ser humano. Uno lo siente demasiado hermoso. Y es eso, el amor. Todo parte de ahí, del amor. Y que empezamos a recibirlo desde que nacemos, desde el vientre de la madre. Pero después, como dice Maggie, a medida que van creciendo, uno le va metiendo juicios a los niños. No, así no es, no, así no sé qué, no, porque si no esto, no, porque si no. Es el mismo mal. Pero somos en esencia eso, un niño. Un niño, como digo yo, con un disco duro sano. Un disco duro nuevo, que no tiene nada. Pero a medida que pasa el tiempo le vamos metiendo información que no es y pasa lo que pasa. Súper, y en la medida en que nos conectemos con ese otro ser humano sin obligación, sino a través de ese cambio de perspectiva y esa conexión, ese otro ser humano también empieza a reconocer su esencia y a elevar su nivel de conciencia, y ahí es cuando ocurre lo que le ocurrió a Rosy, ese amor y esa parte recíproca de recibir el abrazo, de conectarse después de que hubieran pasado un montón de circunstancias. Para mí, la creación es un acto amoroso, y ya te doy. ¿Ya? La creación es un acto totalmente amoroso. Y en el caso de Rosy, por ejemplo, yo identifico que, pues, parte de una inspiración de la sabiduría interior que le dijo a ella, el abrazo es una demostración amorosa que cambia la situación. Y yo entiendo que la circunstancia como tal no cambió. ¿Y por qué hablo de que la circunstancia no cambió? Porque están en el sitio de trabajo, porque están
son básicamente las mismas personas que se están interrelacionando, etcétera, etcétera. Lo que cambió fue la percepción que cada uno tenía de cómo se veía la situación. Y al cambiar eso, uno cree que el mundo le cambia, porque uno ve una realidad diferente. Pero es lo único que realmente está cambiando es el paradigma, es la manera como yo veía a esta persona. En otras palabras, ella de pronto veía a Rosy como una enemiga y un abrazo le hizo decir, mira, no es tu enemiga, no la mires como tu enemiga, no la mires como tu rival, no la mires como la persona que te ataca, no la mires como la persona que no te quiere. Pero en el fondo, el único cambio es en la mente de la persona, en que ahora ve otro mundo, ve otra ilusión, porque sigue siendo ilusión. La única manera de que no sea ilusión es cuando nosotros convertimos todo al amor. La única manera de que deje de ser ilusión es cuando nos volvemos Teresas de Calcuta todo el mundo. Ahí dejó de ser ilusión. Para llegar a la realidad, a la única realidad que es el amor. Y el amor incondicional. El amor que no pretende cambiar a nadie ni que las cosas sean diferentes. Ese amor quiere a Maduro. Ese amor quiere a Maduro. Exactamente. Exacto. Aunque a unos no nos guste, pero ya viene la creencia, pero sí, claro que lo quieren. A todos, porque todos somos seres humanos. No tiene más opciones, no ve más nada. Él no ve más allá de su nariz y eso es lo que él tiene. Él no puede dar lo que no ha recibido. Es tan amorosa la creación que en el ser humano que nosotros consideramos normal, o sea, póngale en este caso en Venezuela, en Maduro, Maduro no tiene que hacer nada y la sangre le corre, el hígado le trabaja, el riñón le trabaja, los pulmones le trabajan, toda la sabiduría sigue trabajando en él. Y a pesar de las cosas que está haciendo, y sigue trabajando. Mire si el amor es totalmente incondicional y neutro. No juzga, no juzga. No juzga, esto es bueno, esto es malo. O sea, si juzgara le diría, no, a Maduro ya no le funciona nada. Que Maduro se preocupe porque su sangre le circule, que Maduro se preocupe porque su corazón lata, porque sus pulmones se expandan y se contraigan. Y él no tiene que hacer nada de eso. Esa es la incondicionalidad del amor, del verdadero amor. No del amor enfermizo que nosotros manejamos. Rosy. Sí. Bueno, ya para concluir lo mío, la verdad es que yo me siento emocionada de escucharlos porque efectivamente yo ahora que estoy con lo de los 3 principios, me doy cuenta de que la esencia del ser humano, como menciona Rubén y cada uno de ustedes, es lo más importante. Así sea la persona mala, así sea la persona más buena, la esencia del ser humano es lo más importante, ¿sí? La sabiduría que nos llega o que vivimos cada uno de nosotros en el día a día, bueno, pues va a ser también conforme a lo que nosotros validamos con nuestros pensamientos, porque efectivamente es algo tan hermoso el dejar fluir y el notar cuando existe algo que no está en nuestras manos o que no condicionado podemos cambiar de decir, es que yo la tengo que cambiar, es que tiene que ser diferente esa persona, mi esposo, mi hijo, etcétera.
porque no va a suceder así. Y cuando yo dejo que fluya, cuando yo permito que también la esencia de esta persona salga y yo la respete, es cuando encuentro, te puedo decir, la verdad a lo que ando buscando o el verdadero ser que yo necesito a mi lado. Por ejemplo, con mi esposo, algunas situaciones en las que hace mucho tiempo sucedieron y que yo decía, es que yo no voy a perdonar esta situación. Pero esa era mi creencia, ese era mi juicio y ese era mi pensamiento, porque en realidad no había nada que perdonar, ¿sí? Solo era dejar fluir. Hoy lo entiendo. Hoy encuentro la respuesta a lo que en aquellos años yo juzgaba. Y efectivamente, con todos los ejemplos que ustedes han dado y que la verdad a mí me nutren, porque como decía Felicita, el trabajar con otras personas, para mí no ha sido fácil, yo apenas estoy haciendo un coaching. Y cuando la gente está metida en su juicio, enganchada en sus pensamientos, es cuando tenemos que encontrar la respuesta a lo que realmente nosotros queremos compartir con esa gente y no la tenemos que buscar en un manual de decir, para el estrés, página tal. No. Yo he aprendido que el dejar fluir, que el permitirle a ese ser humano sacar su esencia y que logre su propia sabiduría interna, aún equivocándose, viene la respuesta. Y efectivamente, hablando, por ejemplo, de lo que está en Venezuela, yo creo que así todo ser humano viva al otro lado del universo, lo entendemos y nos duele. Pero también yo sé que tiene que llegar a algo bueno y diferente a lo que se está viviendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Como decían ustedes, ¿va a haber muertes? Yo creo que sí, muchas. ¿Va a valer la pena? Ni quiero pensar, pero sé que así va a ser. ¿Por qué? Pues porque es el fluir, es porque así tiene que pasar y es porque para ciertas situaciones u ocasiones o momentos o vivencias o realidades, como se le quiera llamar, a veces tenemos que transitar por esa sabiduría, yo creo que existe en el ser humano para encontrar la respuesta, pero esa respuesta que llegue sola a lo que andamos buscando, sin estar enganchados, sin estar preguntándonos, sin estar agobiados y sin estar, pero ¿por qué pasa esto? Yo pienso, no. Yo en sí, la verdad es que cada que escucho uno de los videos de Karen, ahora que estoy en el tercer módulo, lo repito y lo vuelvo a repetir porque me caen, acá decimos, me caen los 20 y me doy cuenta efectivamente que la esencia del ser humano es intocable y que mi sabiduría interna llega en el mejor momento, así esté caída, así esté levantada, así esté contenta, alegre, llena de amor, o en ese rato esté enojada, llega, porque es algo natural, es algo que solo fluye. Y lo más hermoso es cuando lo noto de una manera que mi conciencia, a veces estoy en un nivel de conciencia tan bajo, porque lo admito, está en un nivel de conciencia tan bajo, que al momento fluye y me llega esa sabiduría o me llega esa idea y digo, wow, de verdad que esto es extraordinario, el darme cuenta que si estoy abajo, no pasa nada. Y si estoy arriba, lo mismo, no pasa nada. Lo que tiene que llegar en el momento preciso, de la forma tan natural. ¿Por qué? Porque mi bienestar ya es innato, mi bienestar ya existe
sea bueno, sea malo. Entonces, ahorita escuchándolos a cada uno de ustedes, la verdad es que esto es tan fantástico y sorprendente lo que vivimos, lo que compartimos de los 3 principios, porque lo que se me clava en el corazón es que la esencia del ser humano es intocable. Así hablemos de todo el tema que ustedes quieran. La esencia del ser humano es intocable. Así estemos hablando del violador, del matón, del infiel, del que no nos saluda, etcétera. Y eso es lo que a mí me emociona. Porque las respuestas vienen solas. Muy bien. Bueno, quién sabe qué le pasó a Carmita, pero lo raro es que yo veo que sigue grabando. Entonces, Porque está grabando Marcela. pero bueno, puede ser. Marcela es la que está grabando. Ok, pero ya cumplimos con el tiempo y será pues mañana que nos veamos los que podamos entrar, ¿no? Ujú. ¿A qué hora Sí. Es el día de Mañana Bueno, por la tarde. ¿A qué hora era? para Colombia creo que es a las 9 de la mañana. Oh, yo no puedo estar, yo tengo que trabajar. Y no tengo Para ti es a las 10. a las 10, sí. No voy a poder estar. Para Rosy entonces sería a las 8 de la mañana, ¿no? Ahorita son las 2 de conmigo. ¿Qué horas son de con usted, Rubén? Por eso, 3. las 3. Yo acá en Colombia son las 3. Ah, muy bien. Entonces, si son las 9 contigo, son las 8 conmigo mañana. Mañana. Sí, tú conmigo estás 1 hora de diferencia. Entonces, Sí. a las 8. Si a mí a las 9, a ti a las 8. Sí. Exacto. Ok. Bueno, Muy bien. listo pues, nos vemos entonces mañana. Ok. Cuídense. Gracias por Hasta todo, muy luego, rico, muy gracias. enriquecedor. Lindo. Ujú. Un abrazo. Hasta mañana. Igualmente. Los amo, los amo. ¡Mua! Igualmente. Chao. ¿Y uno cómo se sabe? Salir.